Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Ana María, por la presentación. Un saludo muy especial a estas 4 personas que representan gremios tan importantes como lo es Fede Maderas, Fede Palma, Camacol y Friogán. Hoy en este segundo día de la cumbre, un evento como hablábamos ayer en la apertura que teníamos desde la institucionalidad que representamos, muy complacidos de ver el esfuerzo tan grande que hace el empresariado, los gremios y los diferentes sectores de la institucionalidad que están representados en esta actividad. Hoy en este segundo día tengo la oportunidad y el honor de presidir este panel en donde quiero llevar un poco a los gremios a reflexionar sobre sus papeles, sus responsabilidades en materia de desarrollo económico, en materia de desarrollo sostenible y por supuesto en esa representación que tienen tan importante cada uno de ellos, porque detrás de cada uno de estos gremios sabemos que son muchas las familias, las empresas que están representadas y por eso, como siempre le hemos dicho desde la administración municipal, los gremios juegan un papel supremamente importante para nosotros como ciudad, como departamento y como región. Entonces, en ese orden de ideas, para conocimiento del público, quisiera darle la palabra para una presentación breve de parte de ustedes y que las personas que nos van a escuchar en este tiempo conozcan un poquito más a profundidad quienes están aquí sentados hablando desde su sector. Entonces, arranquemos con María Paula. Las mujeres primero, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Ana María, por la invitación a la Federación para ser parte de esta primera cumbre. Mi nombre es María Paula Gómez Ramírez. Soy la gerente regional de Fede Palma para la zona oriental. Represento los departamentos de Meta, Casanare, Bichada, Arauca y Cundinamarca, lo cual es el 45% del área sembrada de palma a nivel nacional y el 50% del aceite de palma crudo en Colombia. A su vez, estoy representando hoy a la Federación, que agrupa cerca de 8.000 productores y estamos presentes en 169 municipios, 21 departamentos con 600.000 hectáreas sembradas. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Gómez. Yo dirijo el área de sostenibilidad de la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegan. También un saludo especial también a Ana María por la invitación a esta primera cumbre de la Orinoquía Verde y Competitiva. Y les comento, pues tenemos presencia ya la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegan cumple 62 años este 13 de diciembre y hemos tenido presencia pues permanente aquí en la Orinoquía con nuestros 20.000 productores y cerca de 6.5 millones de bovinos. Gracias. Muchas gracias. Nuestro representante de Fede Maderas. Muchísimas gracias y mi nombre es Raúl Jaime Hernández, soy asesor técnico de Fede Maderas, un gremio que representa el interés de más de 1.600 afiliados en todo el país, en todo lo que tiene que ver con el negocio de la bioeconomía que está asociada a los bosques, tanto bosques naturales como cultivos de madera. Y la importancia que tiene la Orinoquía para este sector es indiscutible. Cerca de 200.000 hectáreas de plantaciones forestales están en la Orinoquía, adicional a eso todos los bosques naturales de la Amazonía colombiana. Entonces, este es un sector absolutamente importante para la región y es un honor para nosotros estar en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Alex. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Tobar. Soy el gerente regional de Camacol. Agradecer a Ana María la invitación. Nosotros representamos a toda la cadena de valor de la construcción, es decir, constructoras, industriales y comerciantes de materiales de construcción,
y entidades prestadoras de servicio. Buscamos mejorar la situación de vivienda en todo el territorio colombiano. Tenemos 19 seccionales, 1.200 afiliados y con el firme propósito de contribuir para el desarrollo de la región. Muchas gracias, Alex. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos 4 sectores económicamente hablando supremamente poderosos de nuestro país, que representan muchos empleos, que representan un tema muy fuerte en materia agro. Y frente a este panel estuve reflexionando cuando Ana María me dijo: bueno, José, le tengo un reto, vaya a mover un panel. Y pues como ustedes pueden ver, mi cara no es que sea como de una persona con muchos años de experiencia podrían pensar, pero siempre desde lo profesional le trato de plantearme retos, y el sector agro, me considero un apasionado por el sector agro. Soy ingeniero agrónomo de formación, egresado de la Universidad de Los Llanos. He tenido la oportunidad de trabajar durante más de 10 años con el sector privado, con palma, con arroz, con forestales. El sector de la construcción tal vez es algo ajeno a mí, sin embargo el sector agro sí tengo bastante experiencia. Trabajé en gran parte de Colombia: Meta, Casanare, Arauca, Bichada, Guaviare, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila. Entonces, algo tengo de conocimiento frente al sector agro y seguramente esa será mi fortaleza. Alex será el fuerte en este ejercicio, pero Camacol es un gremio que, como bien lo explicaba Alexander, representa el sector de la construcción y es clave y estratégico en el ejercicio de desarrollo que tenemos como ciudad, porque Villavicencio, tal vez, y lo recuerdo siempre y lo digo, no sé si ustedes recuerdan, en pandemia solamente 2 ciudades económicamente hablando no se estancaron, siempre siguieron andando, y fueron Medellín y Villavicencio. Y como ustedes bien saben, el principal indicador en materia de desarrollo, de crecimiento, es el sector de la construcción, por todos los sectores que impacta en el ejercicio cuando está operando. Entonces creemos que juega un papel muy importante Camacol, y por eso dije, bueno, vamos a hacerle unas preguntas sencillas, fáciles. Pero dijo María Paula desde Fede Palma que yo había puesto unas preguntas corchadoras. Pero se van a dar cuenta ustedes que no. Yo lo único que quiero es que desde los gremios se genere esa necesidad, esa importancia del rol que juegan cada uno de ustedes y lo que representan o lo que representamos nosotros como institucionalidad privada o pública. Entonces, la primera pregunta tiene un enfoque de transición. ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué le estamos apuntando? Y la voy a hacer para los 4 porque me parece que es importante conocer el pensamiento desde cada uno de los sectores, y es: ¿cuáles son los cambios más urgentes que cada sector debe adoptar en los próximos 5 años para transitar hacia modelos verdaderamente sostenibles y regenerativos en la Orinoquía? ¿Y qué barreras políticas, económicas o culturales deben superarse para lograrlo? ¿Quién quiere arrancar? Alex. Bueno, José Luis, gracias por esa pregunta tan interesante, y es muy al lugar por el tema de los planes de ordenamiento territorial. El Meta actualmente no tiene muchos de sus planes de ordenamiento territorial actualizados, lo que hace que el territorio no cumpla con todas las características que requiere para ser competitivo. Temas como Villavicencio, temas como Acacías o el mismo Restrepo sufren de un territorio que no está organizado,
que no está bien definido, al que le hace falta zonas, no solamente suelo para construir, que sería el interés de los constructores, sino le hace falta zonas industriales, le hace falta infraestructura en servicios públicos. Entonces yo creo que desde el sector de la construcción creemos que el trabajar sobre los planes de ordenamiento territorial es fundamental para sacar adelante nuestra región. Esa es pues parte de la pregunta que nos haces. Esto nos lleva a que esta sea una barrera. El hecho de no estar planificados territorialmente hace de que esto nos frene un poco en el desarrollo. En lo económico, pues definitivamente depender de la extracción de petróleo es una de las limitantes que tenemos, lo que nos obliga a buscar la forma de nuevas actividades económicas que reemplacen esta extracción. Pero esto tiene que hacerse paulatinamente. Yo sé que Paula de pronto lo tiene más claro, pero esto se tiene que hacer paulatinamente. Y desde lo cultural, pues tenemos que abrir el espacio a nuevas tecnologías, no construir, sembrar de la misma forma en que la venimos haciendo, los mismos temas de tecnología para la ganadería. Entonces, pues creo que desde ahí esas son las barreras que tenemos, José Luis. Muchas gracias, Alex, por tu intervención. Indiscutiblemente los planes de ordenamiento territorial juegan un rol crucial en ese ejercicio que afronta el sector de la construcción. Nosotros desde la administración municipal en este momento estamos trabajando en la actualización del POT. Es a este gobierno, al gobierno del doctor Alexander Vaquero, quien le corresponde realizar una actualización, y tenemos súper presente principalmente el tema del uso del suelo industrial. Sabemos que ha sido una limitante muy fuerte. Hemos tenido algunos inconvenientes frente a la disponibilidad de ese suelo para el desarrollo de empresa en nuestro municipio. Sin embargo, es algo que se tiene presente, y también trabajar más articulado con otras entidades, principalmente en materia de disponibilidad de servicios públicos, se vuelve una limitante muy importante para el desarrollo de vivienda en nuestro municipio. Sin embargo, en esta administración que hoy también represento, con mucha seguridad y certeza digo que se está trabajando y se va a trabajar fuertemente en el POT que se reglamentará el próximo año en nuestro municipio de Villavicencio. Manuel. Raúl, cuando uno piensa en lo que ha sido el desarrollo forestal en la Orinoquía en los últimos años, uno se da cuenta que el crecimiento ha sido exponencial. Hace 20, 30 años aquí no existía ni la 10ª parte de lo que hoy día existe en materia forestal en la región. Sin embargo, a pesar de que ha habido un muy buen crecimiento, hay muchas barreras. Y puntualizando la pregunta que nos haces, José, yo creo que lo primero que le está faltando, y no solo a la región sino al país, es la existencia de una institucionalidad forestal. Y no es que haya un gremio y con eso hay institucionalidad. Las empresas ni las organizaciones son institucionalidad. La institucionalidad es esas reglas de juego claras y esa cancha de fútbol bien delimitada para que juguemos el sector público y el sector privado y las comunidades un partido con todas las de la ley. Y eso es lo que no existe desafortunadamente hoy en Colombia en materia forestal. Hay una absoluta incomunicación con el sector público, con el gobierno, y eso hace que entonces se deriven otras grandes barreras. No hay estabilidad jurídica, no hay seguridad física en las regiones. Nos está haciendo falta una legislación que realmente le dé norte al sector forestal. Y no hablamos de una ley forestal, hablamos de una ley de bioeconomía. Todo este sector de los llanos está basado en actividades agropecuarias.
y no existe realmente una ley que le favorezca al desarrollo de todas esas actividades de una manera organizada. Nos está haciendo falta un fondo para fiscal. Hay muchos gremios, bueno, no muchos, hay algunos gremios que tienen la oportunidad de tener acceso a recursos públicos para fiscales. Al sector forestal le está haciendo falta un recurso que le permita generar investigación, desarrollo, fomento, extensión rural, forestal, y eso también es una de las barreras grandes que está haciendo falta para lograr que seamos realmente sostenibles y que realmente podamos incorporar esos criterios de silvicultura regenerativa como lo llamamos hoy. En los llanos el tema de los condicionantes que tienen las unidades agrícolas familiares son una barrera que evita que llegue la inversión en proyectos forestales. El concepto y la magnitud de los proyectos forestales trasciende las unidades que están definidas, y eso hace que los inversionistas, sabiendo que existe tierra y que existe el potencial de hacer un desarrollo forestal grande, definitivamente se asustan cuando ven estas limitaciones en la inversión en la tierra. Y por último, algo que nos parecería absolutamente importantísimo, y aprovecho que estoy aquí con Camacol, qué rico lograr hacer unas sinergias para que desde el sector de la construcción se fomente más el uso de la madera en la construcción. La madera es un elemento absolutamente bondadoso, carbono negativo, sostenible, renovable, y me podría pasar toda la tarde hablando de las bondades de la madera, pero qué rico que el sector que más jalona el empleo y la economía en estos momentos, como lo es la construcción, demandara más madera, hiciéramos unas sinergias para que entonces quien tiene madera se la pueda entregar y que termine en una construcción sostenible. Esos serían, Juan, los principales aspectos que desde Fede Maderas consideramos que son las barreras para poder ser más sostenibles. Muchas gracias, Raúl. Ahorita cuando te escuchaba, me acordaba de ese proyecto tan interesante que hay en Villanueva, ¿no? De Refocosta y la planta de energía calórica. Sí, un proyecto que le apunta a 7.000 hectáreas, si no me falla la memoria, ahí en Villanueva. 7.000 hectáreas sembradas en eucalipto, y esta empresa reforestadora de la costa le está apuntando fuertemente a ese sector, pero con fines de generación de energía, no netamente con fines de explotación maderable como tal. ¿Me puedes apoyar ahí un poquito? Sí, no, y de hecho por eso nosotros queremos más bien hablar de bioeconomía. El sector forestal no es solo madera. Claramente Refocosta empezó hace 40 años. Lo que menos se imaginaban ellos era estar produciendo madera para hacer energía. Pero las dinámicas y todo lo que ha ocurrido en el sector pues los llevó a eso, y definitivamente es un modelo absolutamente exitoso que hace que encontremos otros usos alternativos en una región donde hay una limitación muy grande. ¿Qué tal que ellos tuvieran madera y la tuvieran que transportar sin vías? Encontraron una oportunidad y no tienen que transportar la madera, y precisamente encontraron en la energía un ejercicio absolutamente ejemplar que estamos procurando desde el gremio que se pueda replicar en otras regiones del país. Así es, y ese es el propósito de este foro, que ustedes también evidencien las otras alternativas que hay, porque muchas veces nos quedamos en lo tradicional y no vemos más allá de otros propósitos que tenemos que darle a lo que explotamos en nuestra tierra, y en este caso la madera. María Paula. Bueno, el sector palmero ha venido trabajando desde hace rato en estos cambios que te voy a mencionar, pero para que sean unos modelos sostenibles en la Orinoquia, son estos 5 cambios urgentes en los que tenemos que seguirle apostando como sector. Primero,
en el escalonamiento y el escalamiento de las prácticas bajas en carbono y regenerativas. El segundo, lo que es monitoreo y trazabilidad. El tercero, la inclusión y el fortalecimiento de los pequeños productores. El acceso a financiamiento, sobre todo de temas verdes. Y el cuarto, y de lo más importante, el cambio de cultura, educación y mentalidad. El que es el escalamiento de las prácticas bajas en carbono y regenerativas, tenemos el ejemplo que ya se vio acá precisamente en los Llanos Orientales del proyecto Biocarbono Orinoquia, donde nos demostraron y se adoptaron unas prácticas bajas en carbono con varios sectores productivos, pero voy a hablar propiamente de palma, uso de la biomasa, coberturas vegetales, y que no solamente se aplique en fincas, sino que se pueda ir escalando a toda la zona oriental. Ese es como uno de los grandes retos y en lo que estamos trabajando. La parte que es el monitoreo y la gobernanza territorial, si bien es cierto, hay que potenciar esos sistemas de monitoreo de uso de suelo y de deforestación. El sector palmero, en alianza con Satelligence, está monitoreando a nivel nacional 18.5 millones de hectáreas. Hay 600.000 hectáreas sembradas de palma en Colombia, pero lo que tenemos es un monitoreo de 50 kilómetros a la redonda en tiempo real para ver cómo se está comportando, y es poder integrar estos sistemas de monitoreo con unos sistemas de reporte de verificación robustos que permitan registrar esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El tercer punto, que es la inclusión de los pequeños productores, es cómo podemos fortalecerlos de manera técnica y financiera para que los pequeños puedan cerrar las brechas y a su vez puedan acoger esas medidas que son de estándares como es la RSPO o como APS Colombia, que va atado con el cuarto, que es el acceso a la financiación, que muchas veces los pequeños no pueden porque no tienen esa capacidad de endeudamiento. Y finalmente, el cambio que te había comentado es lo que es educación, cultura y cambio de mentalidad. Tenemos que trabajar y generar formación en nuestros productores para que ellos aprendan más sobre cambio climático, sobre agricultura de precisión, la agricultura regenerativa, para responder a las preguntas de las barreras. No me meto en las políticas, pero sí me meto en las económicas y en las culturales. Las económicas, que son los costos de adopción, que al principio requieren mucho, e incluso poder acceder a estos sistemas de certificación también son costosos, y las culturales, que es todo lo que es el cambio de mentalidad y el chip. María Paula venía preparadísima. No, mentiras. El sector palmero es un sector que tuve la oportunidad de trabajar en Unipalma, una tal vez de las palmeras o de las empresas palmeras más insignias a nivel nacional. Ahí hice una bonita escuela, aprendí bastante y sin duda alguna es uno de los sectores que a nivel mundial está siendo cada vez más regulado. Yo me sorprendo cómo cada vez más le hacen el seguimiento a la producción, a los agroinsumos que se están utilizando, y de una u otra manera eso lleva a que el sector, los empresarios, los palmeros, por más pequeños que sean, se metan en esa onda de la sostenibilidad y de cumplir con toda esta normativa de la RSPO y demás temas que obligan y que llevan, por supuesto, a pensar en el medio ambiente y en la sostenibilidad del cultivo, porque recuerdo que en algún tiempo el cultivo de la palma era muy criticado, lo criticaban bastante, pero creo que el gremio Fedepalma y Cenipalma han trabajado bastante por cambiarle la cara y demostrar de verdad todo lo que generan en materia de desarrollo económico, de generación de empleo y de, por supuesto, lo bonito y lo sostenible que es el negocio de la palma. Manuel estaba que se hablaba, apenas hice la pregunta. Ya dijeron casi todo, pero yo diría que adicional a lo que comentan los colegas, desde la Federación Colombiana de Ganaderos y particularmente del área de sostenibilidad hemos venido trabajando ya muchos años en esos cambios, en buscar esa gobernanza territorial requerida. Pero si tuviera que centrarme en uno de los más importantes, definitivamente es acompañar esa biodiversidad y esos diferentes ecosistemas que tienen estos 25 millones de hectáreas de la Orinoquia.
Y si le sumamos Guaviare, llegamos a 30 millones de hectáreas. O sea, ahí hay unos ecosistemas muy diversos, sabanas inundables, sabana disectada, piedemonte, altillanura. Entonces allí creemos y lo estamos documentando en nuestro plan estratégico 2026-2030, es la gestión de conocimiento. Entonces, algo de 5 años que sea medible, gestionar conocimiento mediante extensionismo rural. Y cuando hacemos el zoom a los diferentes departamentos de la Orinoquia, pues vemos que nuestros productores superan los 55 años de edad. Y aquí entonces va el primer desafío. Aquí la barrera es técnicas de andragogía, técnicas de aprendizaje adultos, pero también la inclusión de género y, por supuesto, también el tema asociado a juventud. O sea, ese acompañamiento generacional es fundamental para que se den los logros. ¿Y qué logros estamos buscando? Pues Colombia produce 1 millón de toneladas equivalente carne canal, un 36% proviene de la Orinoquia. Y ese 36% pues tiene que tener unos pisos fuertes de sostenibilidad. Acompañamos también el proyecto Biocarbono, estamos con Banco Mundial desarrollando uno en este momento, buscando una estrategia que nos ha funcionado muy bien, fincas demostrativas, aulas verdes para que estas 20.200 familias de la Orinoquia acompañen los procesos y aprendan de sus partners, porque no es fácil aprender de un técnico o un extensionista que lo hace muy bien, pero es mucho más fácil cuando un ganadero le cuenta a otro ganadero cómo hacer cercas vivas, cómo tener corredores de conectividad, cómo tener los momentos óptimos de las praderas para que tenga menos emisiones de metano. También acueductos ganaderos. Todo esto acompañado con aulas vivas, creo que es una estrategia que nos ha funcionado y un desafío importante. Pero aquí vienen las barreras. Indudablemente la tenencia de la tierra es una barrera importante, digamos que más que barrera, un desafío para entrar en estos roles de la formalidad y por supuesto buscar canales de distribución y por supuesto unas alianzas estratégicas con los diferentes procesadores, transformadores de leche y por supuesto de carne para tener unas tonificación de ese empleo y del ingreso de las familias. Acabamos de terminar con la cooperación alemana con GIZ aquí en los municipios de San Martín de los Llanos, en Mapiripán, Puerto Rico, trabajos muy asociados a la conservación. Pero lo que más nos llenó de satisfacción es bionegocios y por supuesto economía circular. Ahí encontramos más de 150 millones de pesos en ingresos para estos productores en trabajos con CEGE, 1.000 pesos, y otros frutos no maderables del bosque que acompañan el proceso. Entonces, eso también es importante para la transición, tener otro tipo de ingresos adicionales a la ganadería, quitarle la presión a los bosques y por supuesto buscar un bienestar de estas familias y tener altos estándares, por supuesto, de reputación, de no deforestación, de trazabilidad, de acompañamiento, de innovación, pero yo cerraría diciendo que definitivamente es la educación lo que mueve muchísimo la incorporación de conocimiento y esto se hace acompañado con nuestros profesionales, técnicos, tecnólogos a nivel regional. Gracias, Manuel. Precisamente cuando te escuchaba, quería resaltar eso último que acabaste de mencionar, porque creo que de los temas más complejos que hay a nivel rural en nuestro país es transmitir el conocimiento. Y muchas veces como profesional del agro que soy, los profesionales salimos y nos estrellamos. Y no nos damos cuenta que son los mismos productores que llevan toda la vida, generación tras generación, adquiriendo el conocimiento, son los mejores maestros que se pueden tener. Y creo que el gremio de los ganaderos y Fedegan han venido haciendo un trabajo muy importante porque también, al igual que el gremio palmero, han sido gremios, digamos que en algunos momentos muy criticados en materia de sostenibilidad, que la ganadería extensiva, que por qué no la hace más eficiente. La ganadería que tenemos aquí en el llano es una ganadería muy diferente a la que se
ve, por ejemplo, en Antioquia, son ganaderías diferentes, son culturas diferentes. Y creo que el gremio de Fedegan ha hecho un trabajo muy importante y me parece muy interesante lo que resaltas de las escuelas en campo, donde se debe de enseñar y donde entre los productores, claro, de la mano de un acompañamiento técnico especializado, formado, complementa ese conocimiento especializado de tantas generaciones que tienen los mismos productores, que hace más fácil y manejan el mismo lenguaje que las personas en sus regiones. Bueno, esta pregunta me gustaría que primero la responda María Paula. Es una pregunta que tiene un enfoque de innovación y de tecnología. Y es, ¿qué soluciones tecnológicas, desde la agricultura de precisión hasta las energías limpias o manejo inteligente del paisaje, pueden escalarse de forma intersectorial para reducir impactos y mejorar la productividad en la región? Bueno, aquí sí uso lo que ha venido estudiando y trabajando por muchos años nuestro centro de investigación Cenipalma, que para los que no lo conocen es el centro que tenemos en el sector palmero, que se dedica todo el día a estar estudiando las problemáticas que tienen los palmicultores en materia fitosanitaria y a su vez para que cada vez sean más productivos dentro de la misma extensión. Nosotros no hablamos de estar expandiendo, sino que más bien el productor tenga buenas prácticas, mejores prácticas y pueda tener una mayor productividad y rentabilidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, José Luis, primero, agricultura de precisión y una gestión digital del cultivo. Esto nos va a permitir, bueno, esto es tema de drones, esto es tema de todo telemonitoreo, nos va a permitir ser más productivos por hectárea, un mayor rendimiento, reducir costos y a su vez tomar decisiones basadas en datos. El segundo, energías limpias y bioenergía a partir de la biomasa. Nos hemos dado cuenta que es muy importante utilizar todos esos subproductos que genera la misma palma y volverlas a incorporar, que va a ser otro de los puntos, que es la economía circular, y es cómo podemos producir a partir de la biomasa energía o cómo podemos tener biodigestores para biogás. ¿Esto qué sirve? Vamos a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, menor dependencia con los combustibles fósiles y unos nuevos ingresos que antes no teníamos, incluso por generación de energía. Hemos visto casos de algunas empresas palmeras donde ya tenemos esta generación de biogás, donde incluso podríamos vender nosotros energía y podernos, si estuviéramos interconectados, para poder ofrecer. El manejo regenerativo y la restauración de los paisajes, entonces es cómo podemos convivir con forestales, con maderables y a su vez en los mismos corredores de la palma poder nosotros subsistir y demostrar que la palmicultura es amigable con la sostenibilidad y con el medio ambiente. La economía circular, de la que ya les estoy hablando, es poder utilizar absolutamente todos los subproductos, incluso no solamente lo que estamos hablando de la biomasa, sino de raquis. Entonces esto va a generar mayores ingresos, vamos a ser más resilientes nosotros, generar nuevos ingresos, reducción de desechos, insumos más limpios, unos suelos más fértiles, porque incluso siguen saliendo del mismo ciclo de la palmicultura, y una protección fitosanitaria de última generación. ¿Por qué no hacerlo a través de la inteligencia artificial? Empezar a tener todas estas nuevas herramientas y que Cenipalma se vaya apoyando de drones y, por qué no, de robots, para poder tener una palmicultura aún más sostenible, aún más precisa, pero como tú dices, con tecnología de punta e innovando para nuestros productores. Hacerlo, eso es muy bueno decirlo, pero llegar y hacerlo de manera más cercana a los productores nos toca a través de asistencia técnica y apoyándonos de núcleos como Unipalma y como las demás empresas grandes para que podamos cerrar esas brechas con el pequeño productor. Perfecto. Muchas gracias, María Paula. Yo sé que Fedepalma es punta de lanza en materia de investigación y de tecnología y por eso quería hacerte esa pregunta inicialmente a ti. Pero de Fedemadera lo desconozco. ¿Qué crees, Raúl, que están haciendo desde el gremio, desde lo que ustedes representan? A ver, cuando uno
ejecuta cualquier actividad en campo y cuando el ser humano decide intervenir el campo, lo primero que tenemos que reconocer es que siempre habrán impactos. Pero cuando se combinan tres factores, que ya los voy a mencionar, uno logra disminuir esos impactos. Primero que todo debe haber conocimiento. Cuando sabemos hacer las cosas, somos capaces de hacerlas disminuyendo los impactos. Lo segundo es cuando tengo ganas de aplicar ese conocimiento, cuando tengo actitud hacia hacer las cosas bien hechas, porque yo puedo saber hacer las cosas, pero no las quiero hacer. Y tercero, cuando tengo la capacidad de hacerlo. Es decir, cuando sé hacerlo, quiero hacerlo y tengo con qué hacerlo. Cuando esas tres cosas se combinan, realmente podemos lograr disminuir esos impactos que tanto nos pueden estar preocupando. En la actividad forestal y en la bioeconomía de la región, definitivamente es absolutamente importantísimo que cualquier actividad se enfoque protegiendo el agua, protegiendo el suelo y protegiendo la biodiversidad. Y todos esos conceptos están englobados en lo que nosotros desde el gremio estamos fomentando como la silvicultura regenerativa. Y aquí quisiera que también en este auditorio reflexionemos un poco de alejarnos de esos cuestionamientos que le hacen, por ejemplo, que usted no es sostenible si no tiene biodiversidad. Y nos exigen y nos quieren exigir la biodiversidad en el mismo metro cuadrado. Y aquí la invitación que les queremos hacer desde el gremio es que tenemos que levantar la cabeza, dejar de mirar el suelo, la finca y el metro cuadrado y mirar el paisaje. Y ahí es donde está la sostenibilidad. Cuando en un paisaje hay biodiversidad de diferentes sectores, hay modelos agroforestales, hay modelos forestales, hay bosques, hay protección de agua, hay ganadería con árboles, pero también la puede haber sin árboles dependiendo de la oferta climática. Y cuando eso se modela en el territorio, estamos hablando de un paisaje absolutamente sostenible con esos criterios que disminuyen los impactos. Y por último, quisiera simplemente decir que si aquí en la región queremos fomentar esa sostenibilidad, hay que fomentar más proyectos como el que tú mencionabas ahorita de producción dendroenergética. Ese es un ejercicio absolutamente sostenible para una región de estas. Muchas gracias, Raúl. ¿Qué dice Fedegan? Bueno, en innovación y productividad, digamos que hemos buscado tecnología de punta. Acaba de terminar la semana anterior el segundo Congreso Mundial de Ganadería Sostenible en España, en Trujillo. Mostraban tecnologías de monitoreo que ya tenemos en Colombia, básicamente y específicamente la Orinoquia, que en sus 6 millones de hectáreas en ganadería produce cerca de 125 kilos de carne por hectárea año y 650 kilos de leche por hectárea año en el doble propósito. El desafío es incrementarlo, pero lo que estamos viendo es que Big Data e inteligencia artificial nos dan la mano específicamente. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con tecnología radar, con los diferentes satélites, estamos monitoreando predios para ver los momentos óptimos de pastoreo. Y esto tiene una doble función. Pastorear en el momento óptimo incrementa la productividad, pero disminuye los gases de efecto invernadero, porque menos pasto, el pasto entre menos tosco, menos fibra, pues va a generar más producción de carne y leche. Llevamos cerca de 2 años probando esta tecnología aquí en Colombia y hemos encontrado un 35% de productividad adicional por dejar los predios, esa rotación de praderas, tenerlo con monitoreo. Más que imágenes satélites es radar, porque entra directamente, no tiene problemas de nubes, trabaja 24/7 y nos permite ver cómo ser más sostenible y más productivo. De los 125 kilos en las pruebas que tenemos hemos llegado hasta 350 kilos por hectárea año. ¿Y eso qué significa? Que la productividad, eficiencia y disminución de la huella es muy alta. Hoy producir 1 kilo de carne
en peso vivo nos está dejando aquí en la Orinoquia 18 kilos de CO2 equivalente. Y producir 1 kilo de leche nos está dejando cerca de 8 kilos de CO2 equivalente en esa métrica. Cuando lo hacemos de una forma más sostenible, fácilmente los 18 kilos de huella que deja el kilo de animal gordo que sale, nos está llegando a 12, 11.5 kilos de CO2. O sea, sí hay una disminución certificada y comprobada por estándares internacionales. Y hemos llegado hasta tener un 25% menos de huella en el kilo o litro de leche producido. Entonces, y es algo, digamos, no lo digamos elemental, pero sí nos apoya muchísimo el tema de monitoreo, del momento óptimo de pastoreo, y el otro punto es el intervalo entre partos. Nuestras vacas fácilmente demoran 2 años entre parto y parto, y la huella es muy amplia porque no está siendo productivo. Allí hemos logrado disminuir un 30-35% de esos intervalos entre parto, básicamente por un buen manejo y una buena nutrición. Entonces creo que ahí la innovación, Big Data, inteligencia artificial, con plataformas que estamos trabajando con la cooperación japonesa, en el cual de hecho vamos a estar en la primera semana de diciembre con el grupo Cialta, haciendo unas pruebas allí, en los cuales estamos viendo que sí se puede disminuir los intervalos entre parto, que sí podemos ser mucho más sostenibles, más competitivos, haciendo una trazabilidad satelital y entregando al productor herramientas que pueda manejar en su celular para saber cuándo rotar y cuándo hacerlo mejor. Muchas gracias, Manuel. Indiscutiblemente, la tecnología está para ser utilizada, y siempre recuerdo cómo podíamos nosotros tratar de aterrizarla en cada uno de nuestros sectores, y era una pregunta que siempre desde la academia se planteaban. Y hoy en día vemos cómo los drones, la IA, etcétera, se están utilizando y nos están dando ventajas competitivas en todos los sectores, ¿no? Se dice que cada año que pasa estamos avanzando en materia de tecnología, 35 años aproximadamente, ¿sí? Yo creo que hace 2 años, 3 años, nadie se imaginaba lo que está sucediendo hoy con la inteligencia artificial, ¿cierto? Y cada vez las compañías sacan nuevos programas, nuevas herramientas, y la inteligencia artificial se autoalimenta a una manera que yo creo que es tal vez incalculable de predecirlo. Pero al final es desde donde nuestras capacidades tenemos que ver cómo capitalizamos esto y lo llevamos y lo aterrizamos en nuestro sector. ¿Cómo desde el sector de la construcción, Alex, están utilizando todas estas herramientas? Bueno, José Luis, en el sector de la construcción, cuando hablamos de productividad, hablamos de datos y hablamos de tecnología. ¿Qué es lo que hace el sector de la construcción? Busca tecnología que nos lleve a proyectar cada una de las actividades que vamos a hacer. Desde la misma concepción del proyecto, el diseño, la ejecución y llevar a cabo el proyecto, siempre vamos a tener aquella tecnología o aquella plataforma que hoy en día, plataformas como BIM, nos pronostican cómo nos va a dar el proyecto. Esto nos ha llevado a que, por ejemplo, temas como en la cimentación se hagan más eficiente el tema de materiales, que en temas, por ejemplo, de personal, se pueda calcular el número de horas que se va a tener en cada una de las actividades. Esto sumado también al tema de la construcción sostenible y construcción verde, nos ha llevado a que el 30% de la construcción que hoy en día tenemos en Colombia sea construcción verde, y que seamos el país, que Colombia hoy en día sea uno de los países líderes en construcción sostenible en el mundo. Toda esta información nos ha llevado a que cada día temas como pinturas, temas como materiales de construcción sean mucho más, digamos, se calculen cantidades de una forma más eficiente, y esto lleva a que cada uno de los proyectos sean más productivos. En el tema de sostenibilidad, pues siempre hemos venido buscando que este tipo de materiales sean verdes, que sean biodegradables y que contribuyan a la disminución de la huella de carbono. Entonces,
calculando y con esta tecnología, buscamos que con el tiempo y cada vez más encontremos esos materiales y esas actividades que buscan que disminuya y que la construcción sea cada vez más sostenible. De esta forma, creemos que no solamente en esta actividad, sino en la región, podemos llegar a ser mucho más productivos. Eh, José Luis. Gracias, Alex, por la intervención. Definitivamente creo que desde todos los sectores siempre están pensando en avanzar y indiscutiblemente el tema de la sostenibilidad yo creo que ya es un tema que no es ajeno para ninguna compañía en nuestro país, por más pequeña que sea o grande. Tengo una pregunta que va y que tiene el enfoque del valor compartido y del desarrollo territorial. Y es cómo pueden ustedes como sectores contribuir conjunta y activamente a un modelo de desarrollo regenerativo que genere bienestar local, empleo digno, conservación ecosistémica y diversificación económica. ¿Y qué incentivos serían necesarios para acelerar esta transformación? Con esa mirada. A ver, yo quisiera muy concretamente decir que tal vez con mucho orgullo podemos decir desde el sector forestal que en el caso de la Orinoquía, las empresas forestales que tienen presencia en la Orinoquía llevan muchísimos años haciendo patria y generando ese desarrollo, esa generación de empleo y esa generación incluso de otros bienes y servicios en sitios donde el Estado no lo está haciendo. Si uno empieza a mirar dónde se están desarrollando estos proyectos forestales, en la mayoría de los casos eso queda donde se devuelve el viento. Entonces ahí podemos dar un buen ejemplo de que la actividad forestal bien hecha por empresas responsables genera ese desarrollo y ese bienestar hacia las comunidades. Y sea entonces el momento para invitar al sector público a que apoye más estas empresas, para que hayan más empresas de esas generando empleo y generando bienestar en las regiones. El desarrollo y el bienestar de las comunidades, lo decimos con todo respeto, no se logra entregando incentivos o haciendo donaciones. Se logra si existe un sector productivo fuerte que genere empleo sostenible y digno. Y por eso invitamos al sector público que apoye muchas más empresas. Las cifras que dicen mis colegas en este panel del tamaño de la Orinoquía hace que aquí quepan no 200.000, 500.000, 1.000.000 de hectáreas en manos de empresas que desarrollen y generen ese empleo sostenible que se necesita en la región. Muchas gracias, Raúl. Sí, siempre, y lo digo con mucho respeto y sin ánimo de ofender, a las grandes compañías, a las grandes empresas se les cuestiona mucho por el tema del empleo. Pero yo soy fiel testigo de todas las condiciones y garantías que brindan las grandes empresas de nuestro país en materia de desarrollo económico y en materia de empleo digno. ¿Qué opinión nos puede dar Fedegan de ese tema que muchas veces es una línea delgada en nuestra sociedad? Sí, yo creo que el desafío es muy grande. Yo lo resumiría buscando fortalecer la gobernanza territorial. Lo decíamos ahora en la primera intervención, si no escuchamos las comunidades, si no vemos los diferentes actores que están en territorio y paisajes y no tenemos un diálogo abierto que tenga reglas claras, confianza, pero un sector público que fortalezca mucho esos acompañamientos, va a ser muy complejo poder avanzar. Entonces creo que gobernanza territorial, gobernanza corporativa,
gobernanza ambiental, son elementos claves para poder avanzar. Hay un tema fuerte y es la asociatividad. No somos dados a asociarnos, pero requerimos la asociatividad para poder avanzar en estos desafíos de la sostenibilidad. Cuando las comunidades son escuchadas, cuando la generación de conocimiento va entre ese tácito ancestral y ese explícito de avance tecnológico, se genera unas condiciones habilitantes para avanzar. Entonces creo que eso nos va a permitir trabajar mucho con comunidades, pero adicionalmente tener agregación de valor. Porque si no tenemos agregación de valor, como ganaderos seguiremos produciendo leche y nos estarán pagando a 1.500, 1.200, 1.000 pesos, mientras que cuando empezamos a agregar valor y a tener tonificados esas cadenas, no solo de suministro, sino también esas cadenas de distribución, pues empezamos a avanzar. La Orinoquia tiene ese desafío importante. Estamos viendo como espejo la Amazonia en la parte del piedemonte caqueteño, como nuestros productores de leche producen el queso, la mantequilla y saltan muchos eslabones para colocarlos en restaurantes premium de Cali, Medellín y Bogotá. Pero el beneficiado es el productor. En carne puede suceder lo mismo. Hoy tenemos exportaciones importantes a China, que es el primer país receptor de nuestra carne. Luego sigue Rusia, norte de África, pero es una carne commodity. La carne de la Orinoquia, que es una carne de la Orinoquia, perdón, que es una carne pastoril, es la que tiene que tener esa referencia con valores agregados. Creo que trabajar de la mano entre los diferentes gremios, trabajar la parte de gobernanza, pero la parte de transformación productiva, a identificar, tenemos el sello ambiental colombiano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tenemos Grasfed con ProColombia y tenemos, digamos, ahora los diferentes leyes que están saliendo hacia la conservación y biodiversidad. Creo que ahí podemos apuntalar un próspero y muy efectivo desarrollo transicional hacia una ganadería sostenible de la Orinoquia. Bueno, me gustaría poder escuchar a María Paula y a Alexander, pero por el interno me están diciendo que ya llevo dizque una hora. Se pone uno aquí a hablar carreta y se le pasa el tiempo rápido, ¿cierto? Solo para cerrar, quisiera de una manera muy breve que le cuenten ustedes como gremio a las personas que nos acompañan acá, ¿qué mensaje pueden dar ustedes como parte de tranquilidad en materia de empleabilidad y en materia de sostenibilidad? María Paula. Bueno, resumiendo, somos un sector del cual representamos el 74% son de pequeña escala. Para nosotros es muy importante ese cierre de brechas, manejar los núcleos palmeros, que es esa planta extractora que recoge los proveedores que les venden fruto, y para nosotros el empleo formal es supremamente importante. Manejamos unas cifras y acabamos de hacer una encuesta donde el empleo formal en el sector palmero es del 86%, lo cual difiere con muchos otros sectores que se encuentran en la parte rural, donde lo que abunda es la informalidad. Como gremio, nuestra responsabilidad va a ser siempre acompañar al palmicultor para el cierre de brechas y para que se formalice, y esos pequeños, que es lo que nos falta, seguirlos acompañando. En temas de sostenibilidad, en el ADN del palmicultor sabe que sostenibilidad es la parte ambiental, económica y social. Siempre estamos dispuestos a colaborar a las comunidades y las zonas de influencia donde nos encontramos. Nosotros tenemos unos mercados muy exigentes a los cuales les vendemos, entonces tenemos unas normativas que tenemos que cumplir en temas ambientales súper estrictas. Obviamente todas las empresas quieren generar rentabilidad, entonces está la parte económica, pero la parte social es que queremos llegar a transformar esas comunidades y eso es el dividendo social de la palma. Entonces compromiso, como tú dices, parte de tranquilidad es una formalidad laboral de un 84% a nivel nacional, y lo otro es que la sostenibilidad está vista desde 3 ejes para poderla cumplir.
Muchas gracias, María Paula. Alex. Bueno, Camacol, que agremia a todas las constructoras y las empresas que pertenecen al canal de valor de la construcción, tiene el 8% del empleo del departamento, entre empleos directos e indirectos. Es importante lo que dice Paula en el tema del empleo informal. Hoy Camacol trata de buscar de que ese empleo informal trate de normalizarse y que se cumplan digamos, todas las normas de ley. Entonces, siempre lo que buscamos es que el empleo sea fundamental, que sea bien tratado este empleado, que cumpla con digamos, todas las normas de ley. Esto nos ha llevado a que cada día estemos buscando que ese empleo, que esa construcción que va a crecer, porque hoy en día el Meta es el cuarto departamento que más crece en venta de vivienda, lo que quiere decir que las iniciaciones del próximo año se van a mover en 3.000 unidades que se tienen que construir. Arrancarían esta construcción a mediados de junio del otro año en adelante, y esto nos va a multiplicar el empleo acá en el departamento. Entonces, por eso trabajamos en el tema de la formalidad, que todas nuestras constructoras cumplan con todas las normas de ley. En cuanto a sostenibilidad, pues somos uno de los garantes, como lo decía anteriormente, de que nuestras construcciones pasen del 30% que sean construcciones verdes a que el 50% en el año 2026 cumplan con todas estas normas. Normas verdes, normas de sostenibilidad, economía verde, es lo que nos está moviendo en este momento. Entonces, esperamos que sea una muy buena época para la región. Como ustedes lo pueden ver, está creciendo la construcción bastante aquí en la región, lo que nos va a ayudar no solamente al tema de empleo, sino también a que sigamos construyendo con todas estas normas interesantes y que hagan sostenible nuestra región. Gracias, Alex. Raúl. Bueno, no, muy rápidamente podemos a los asistentes darles un parte de tranquilidad de que nuestros agremiados son sostenibles por naturaleza, por convicción, que todas las actividades que ellos desarrollan las hacen en el marco del conocimiento y la investigación existente, y además, compartiendo las cifras de Fedepalma, somos un sector que tiene un nivel de formalidad de empleo muy alto, y estamos convencidos de que el desarrollo de las comunidades alrededor de los proyectos forestales hace parte de esas piezas fundamentales de la ecuación de la sostenibilidad, y vamos a seguir así. El sector forestal no es un sector de largo aliento. Llevamos 50 años en el territorio y faltan otros 300, o sea que vamos a estar permanentemente generando desarrollo y empleo en la región. Muchas gracias, Raúl. Y para cerrar, Manuel, Fedegan. Bueno, de nuestras cerca de 20.200 familias hay un empleo familiar muy fuerte, pero también hay mucha informalidad. Creo que es una parte importante y un desafío tener empleos formales en el sector. Pero eso no es solo la empleabilidad formal, sino los canales de comercialización. Digamos, Colombia produce cerca de 7.500 millones de litros al año, de los cuales el 50% va a canales informales. Y canal informal también va muy fuerte a la informalidad laboral. Creo que hay un punto bien importante, y es, a medida que avancemos en la formalización empresarial, avanzaremos también en los temas asociados al empleo generado. 220.000 empleos, no me atrevo a decir si es mitad y mitad formal e informal en la Orinoquia, pero sí podría decir que hay un desafío importante a buscar que muchos de ellos tengan salud, pensión, ARL, que tengan esa tonificación y esa tranquilidad para nuestros empleados. Muchas gracias, Manuel. Bueno, de verdad que supremamente agradecido con ustedes cuatro, que representan sectores supremamente importantes de nuestro país, no solamente de nuestra región, sino de nuestro país, jalonadores de la economía, del empleo, el empresariado privado, que es el que jalona el desarrollo de nuestro país. Y bueno,
también muy agradecido con ustedes por habernos prestado su tiempo, por haber dedicado este espacio de 1 hora a estar sentados ahí escuchando a estas personas, y quiero de verdad de manera muy respetuosa pedirles a ustedes si les regalamos a ellos Claro un que aplauso. sí.